5, 4, 3. Pero eso, ¿para qué está contando? Yo no sé. Es la costumbre. Usted ya se desconfiguró. Yo me desconfiguré, pero eso es la costumbre. Bueno, ¿cómo le parece? Yo creo, profesor, y tengo la certeza de que no sé qué está pasando. Yo creo que usted necesita vacaciones, profesor. ¿Sí será? Usted necesita una excursioncita, de pronto, no sé, un vinito, de pronto, no sé, alguna cosa que lo relaje. El problema, profesor, es que yo no tomo vino. No toma vino. Entonces, si no tomo vino, no puedo hacer excursión. No, sí puede. Tomar pola. Y hago pis al natural. O toma agua de la cascada. Me Toma da- agua de la me da cascada. salmonela. Que también emborracha. Esa también emborracha. Profesor, me acuerdo mucho del pipintá, acuérdese. Uy, no me haga acordar. Tomar agua del pipintá lo deja uno, pero... No, lo deja uno de clínica. clínica, ¿Has sí. tomado alguna vez agua del río Cauca? Nunca nadie. No No lo te haga, lo recomiendo. No lo haga. No lo haga. ¿Ya tomaron? Yo tomé. Fue Sí. horrible. No voluntariamente, pero sí. Sí, fue accidental. Pero igual, no te lo recomiendo. Me hice un viaje con el agua. ¿Cuáles fueron los efectos? Diarrea, Diarrea vómito, y vómito. malestar, cae y me muero. Ictericia, Es que- calvicie, es que- pobreza. sí. Si no quiere nada de eso, no tome agua del Cauca. Ay, Dios. Y así arrancamos Agente Cactus. Esto es un podcast y no es de gente normal. Se ríe, lloran y confiesa sin moral. Este cactus, humor sin pudor, que nunca contarías. Así tienes hay uno que inventa lo que no pasó. El otro vio lo que nadie contó. Y la voz en off lo verás. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Cactus, el podcast más humano, absurdo e impensable del internet, donde hablamos de todo, Menos de cactus. menos de cactus, con el extraordinario Profesor Cardona. Y el encantadísimo profesor Calle. ¿Cómo está? Encantadísimo, profesor. ¿Cómo le va, profesor? El encanto fue lo del vértigo. ¿Qué? Yo no sé, pues entonces sigo encantadísimo. Usted fue que besó un sapo encantado. Yo creo, marica. Qué cosa tan horrible es. Bueno, lo lamento. Eso, profesor, de verdad, eso de ir caminando y cada tanto tener que sacar un piecito al costado porque se te mueve el mundo es complejo. Así como Garrincha. ¿Se acuerda de Garrincha? Sí, claro. Una belleza. Claro, bueno. Y allá detrás de cámara, la voz de este programa, voz en off. No, yo voy a pedir mi calificativo porque extraordinario y encantadísimo. Y a mí, allá detrás de cámaras, voz en La off. que está tirada allá detrás de cámara. Esa de por allá, esa. Entonces, autodenomínese, pues, hágale, pues, Déjenme aproveche. déjenme pensarlo al final del capítulo, se los digo. Ah, bueno. Pero hola, todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Bien, estiar. Gracias. Gaga. Gracias. Bueno, profesor. Hoy tenemos un capítulo de aventura, vino y música. Sin igual. Sin igual. Si uno dice un música, Plan vacacional. música, vino y aventura, yo me imagino un parche en medio del bosque, guitarra y vino Y fogata. y fogata. Sí. Podría ser. Así me lo imagino. Podría, del verbo podrir. Podría, el verbo podría. Pero cuando nuestro invitado en un momento nos diga cómo es ir a una excursión tomando vino y hacer rappel y descenso por una cascada, ahí es cuando la cosa se pone complicada, profesor. Cuente. Y no, introdúzcalo ya. Hágame el favor, introdúzcalo. Le voy a introducir a nuestro invitado de hoy. Ay, No fui yo. No fui yo. Hasta el fondo profundo. Según eso, fue nuestro invitado. Hasta el fondo profundo y sin tocar pared. Le parece, ya se me olvidó cómo se llama. Yo sé que es de apellido Gustavo. Baco. Ah, Baco. Gustavo Baco. Que eso me pareció muy coherente también con lo que él hace. Yo quiero saber, ¿el apellido es real? ese es el nombre artístico. O sea, Aparecieron las llaves. puro marketing, pues. Todos estábamos Pero como, bien. parce, si ese ¿Pero man de verdad es de qué? apellido Baco, le clavó, pues. Sería un conde. Sería un conde. perfecto, no, o sea. Vino predestinado. Sí. Configurado. Gustavo, ¿cómo estás? Excelente, profesor Calle. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, sacrificar parte de tu día de descanso para venir a hablar
caca. Y de la dignidad. Y sacrificar parte de la dignidad para dejarla en este programa. Sí, Ay, ¿cómo estás? excelente. Ah, Tranquilo, feliz, relajado. Extraordinario. Espere que termine. Espere ¿Cómo que termine? Cuando Es que- terminemos le vuelvo a preguntar. Ok. adelantemos. Pero bueno, empecemos. Gustavo, nos contaste que sos músico. Soy músico. Empecemos por ahí. ¿Cómo es eso de que eras músico o No, soy sos músico. músico todavía? O sea, empecé a cantar desde muy chico, desde que tenía 5 años, ¿cierto? Ajá. Ahí empieza pues como mi carrera empírica en la música, cantando en intercolegiados, en colegios. Termino el bachillerato y digo, voy a estudiar música. Y en esos tiempos era mucho más difícil porque eran los tiempos donde decían, no estudie música, que eso no da plata. Todavía. Se va a morir de hambre. Todavía. No, ahora yo creo que la música, la carrera de música ahora tiene la dignidad es diferente. O sea, las oportunidades se han abierto en el mundo para los músicos de una manera increíble. A mí sí me tocó con las uñas, cuando no habían instrumentos, cuando esta vaina de verdad lo degradaba a uno de una manera muy loca. Y eso fue lo que hice. Yo soy músico de la antigua Escuela Popular de Arte, conocida en Medellín como la EPA. La EPA, La EPA. La antigua EPA. que queda en la floresta, ¿no? Exacto. Ok. Feliz. O queda, bueno, quedaba, ¿no? Porque Sí. ya no existe. Cambió de nombre, ya es la O sea, Escuela ya- de Artes del Sí, ITM. ya El ITM. le pertenece al ITM. Y fue años maravillosos. Mejor dicho, ¿en qué época estudiaste música? ¿Hace cuántos años? Ya me olvido. El daño cerebral cuando fue. Un año, no sé, creo que por allá en el 2000. Ok, antes, pues yo pienso esto, creo que era así. La concepción de la gente que estudiaba música, eso es carrera de hippies. Exacto. Sí. Carrera de Seguramente hippies y sí. de desocupados. Sí, de gente de buses. Eso, para Sí, cantar en los buses. y, sí. y yo incluso tengo una anécdota que la recordé esta semana con alguien y fue que en ese tiempo para mucha gente pues trabajar por ejemplo en una buena fábrica era algo muy bueno, ¿cierto? Sí. Yo vengo de Girardota, Antioquia, ese es mi pueblo, y allá en esa época existe pues igual, pero en esa época trabajar en una empresa que se llamaba Enca, eso era Enca. lo más, porque eran Enca y Corona, ¿no? Enca y Corona, pero Enca pues sí era el más, o sea, el que trabaja, a El uno, top. uno tenía en el salón compañeritos que el papá trabajaba en Enca y decía, no, Ah, Sí, eso. Ese era el tienen que se plata. compraba la lonchera sí, grande. porque era una empresa que te pagaba muy bien y tenía muchos beneficios. Y recuerdo que ya estaba yo estudiando en la EPA, yo me metí en mi cabeza, yo nunca voy a trabajar en una fábrica, yo voy a vivir de esta vaina. Y me llamaron a ofrecerme un señor concejal, te tengo un trabajo en Enca. En Enca. Mira, llama a este personaje que ese trabajo es para vos. Y es un trabajo muy bueno. Y yo le digo a este señor, No quiero. no, yo no. Eso no Porque es No yo, me yo no voy a interesa. dejar de estudiar mi carrera por el ¿Y trabajar allá. sabes si el trabajo todavía está? Sí, sí. Nosotros estamos te voy a buscando- recomendar. Ahorita me pasa el dato, por favor. Y eso fue, para mí, yo creo que ese día se parte una historia en mi vida y es que, de verdad, yo la tengo muy, muy clara, ¿cierto? Yo no me voy a sentar, no estoy discriminando absolutamente eso, simplemente que escogí como O idea sea, de no Tu te gusta el decisión. trabajo de oficina. ni de oficina, ni esa vaina de tener que estar ahí en una cosa cumplir horarios, todo el sí. tiempo, Ok. mecánica. Yo soy una persona muy, muy dinámica, muy libre, pues, digamos así. Y le dije adiós a ese trabajo allá. Y Pero, Y ahorita todavía lo lloro. pero, mi vida hubiera sido diferente. pero la pregunta es, ¿cómo de la nada te llaman? O sea, eso fue como tu papá dijo, no. vea, voy a conseguir un trabajo. No, era un señor conocido, pues. Dijo, voy a me la- ayudar a este muchacho Sí. desocupado que no está haciendo Que nos nada. la llevamos muy bien y pobrecito. simplemente pues yo nunca en la vida le había dicho necesito un trabajo. Él me llamó así de la nada y me ofreció el trabajo. Es más, lo más triste del capítulo es que mi hermano en esa época estaba buscando trabajar en una empresa de esa categoría y yo le digo al personaje, mira, pero ¿qué tal si le ofrecemos este trabajo a mi hermano? Y me dijo, no, es que ese trabajo es para usted. Para usted. No es Ah, para o sea, nadie. era exclusivamente para vos. ¿Recuerdas Sí, qué y no se cargo lo te pude- estaban no se lo ofreciendo? pude- no, No y no recuerdo. y no, y fue muy triste. Y mi hermano al final resulta, pues ya como al año, 2 años ya... Termina trabajando en trabaja. Enca, No, en la otra, en la Corona. en Corona. Sí, pero muy teso, o sea, también me dejó eso como marcado como fue, pucha, me ofrecen algo y no se lo puedo ceder a alguien simplemente porque es para alguien tan importante como yo.
Claro, cantadísimo. Esa planta no volvió a ser lo Sí, mismo no, es que ya- sin voz, No saben lo que prácticamente. perdieron. Ah, bueno, está O de lo bien, que bacano. salvaron. Eso habla bien de vos, pues Sí. digo yo. No me ayuden, yo me puedo hacer quedar mal solo. Pero bueno, y entonces resulta que terminaste música y trabajaste como músico, ¿no? Sí, por ahí, o sea- por ahí vi que te ganaste como varias cosas y premios Sí, y demás. O sea, o sea, igual, todavía estoy activo, hago conciertos, ¿Qué música tocas? rock en español, eso es Ok. como pop. ¿Qué O sea, instrumento? rock, pop, Britney Spears, inglés. Oh. ¿Qué Britney Spears? ¿Qué Eh, instrumento tocas? interpretas? y canción social, me gusta mucho la canción social, tipo trova cubana. ¿Tocas guitarra? Pero, sí, siempre he sido cantautor, compositor. Aparte de eso, he trabajado pues también musicalizando obras de teatro, he musicalizado cosas para Nótica País de Televisión, Crónicas, para Ok. Señal Colombia, Caracol, cosas que van llegando. Y desde luego, como lo que estudié tenía que ver con pedagogía, entonces he trabajado como profesor de música muchos años, o sea, en experiencia docente en colegios privados y proyectos así como de alcaldías. Eso es como, 12 años Eso es dando como clase. como una constante de los músicos, ¿no? O sea, si tu carrera, perdón, sino obviamente, sin ánimo de ofender, Y con todo y respeto. con todo respeto, si, Pero coja el pañuelo. si tu carrera no pega para ser famoso, o sea, Sí. tu otra alternativa es ser profesor. Y es vivir de la Pero música. sí, o sea, pasa mucho también de pronto con los matemáticos. No, y con los Con los- diseñadores. Y con los también. diseñadores. Sí. Mejor dicho, es un descampadero. Es un prácticamente. Que no es Compadre. famoso. si usted no pega para ser famoso, sea profesor. Sí. Ok. Pero también llego a la otra parte. Uno dando clase en colegios privados desde preescolar hasta 11, son 13 grupos. Al cuarto, quinto año ya el kit se me iba. Entonces renunciaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se O sea, o sea, ya me enloquecí dando clases ya 4 o Ah, 5 años. como la No quiero más, repetición. no quiero más niños. Pero- Entonces Pero nada más renunciaba. por el manejo de grupo. Renunciaba y cambiaba a otra cosa. Intervalo de 4 o 5 años, volvía otra vez a una institución a dar clase y otra vez renunciaba. O sea, pero porque te saturaba como Sí, la o sea, repetición. esa vaina tiene No, un... pero es que los niños son pesados. Y eso que con los niños él me da muy bien. O sea, como Michael Jackson. Por ejemplo, Michael Jackson le decían... Ey, ya hay que cambiar de personaje. Ya hablamos de Jeffrey. Yo creo que Epstein. ese comentario necesita aclaración. Voy a dejarlo así. Y... Tenía tacto para la formación con Sí, se te notó el tacto. Y Le iba bien y tenía tacto. Ay. No, ya, cambiemos de... y ya, por cosas del destino, o sea, la última vez que renuncié a ser docente de música, ese día sí dije, ya, Ya no más. no voy a dar más clases de música. Hasta aquí. No No le quiero voy a más. dar más la O sea, oportunidad. voy a hacer lo que sea. Trabajo hasta en Enca. Mentira. En Enca. Y, Es que hay una llamada y dice, es que venga, usted se Y- acuerda de mí. y no más. Entonces, eso también creo que me lo metí en la cabeza, como cuando dije no voy a trabajar en una fábrica. Pero, por cosas del destino, resulté, o sea, seguir con la carrera docente, que a mí educar me gusta mucho, pero ya no ando música, sino que ahora soy instructor de turismo en el SENA. Pero espéreme que ya vamos a llegar a esa parte. Porque entonces, fuiste músico dando clases de música, todo esto que nos estás contando, y en algún momento de tu vida Se saturó. te saturaste y dijiste, ahora me voy a dedicar a tomar vino. Ah, no, Al pero vino turismo, desde al chiquito. turismo. Bueno, Lo primero que eso vino. es de antes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto, venga, arranquemos. Esto empezó al revés. ¿Qué pasa? Ah, ¿cómo así? A nosotros nos mandaron la historia de que usted primero músico, después enólogo y después turista Sí. extremo. En ese orden. Sí, Yo no. estoy preguntando Alguien en se ese equivocó. orden. Alguien se equivocó. La, ¿Cómo es el orden correcto? no, el vino sí arranca por allá como a los 16, 17 años. Pero normal, o sea, Sí. de puro... Arranco tomando vino como pelado. De curiosidad. Ajá. De juventud, bacano, con las barras, con los amigos, tomando vino, cualquier vino. De Lo- caja. lo- Hasta que tomando caiga. cosas De que- bolsa. tomando cosas que creíamos que eran vino, que no eran vino, ¿cierto? O sea, Un de fermentadito. todo. O sea, que el cherry, Listerine. que el anfitrión de maracuyá, Anfitrión de maracuyá. maracuyá, Uy, yo ese no que lo la- tengo en mi sí, registro. que el tres pachangas, que tal. Y entonces ya voy subiendo de alcurnia y me voy encontrando ya con un poco de marcas ya Chamberlain. más conocidas, Cocol. Co- Sansón.
Sansón. Y listo, ya conozco el verdadero vino. Yo nunca voy a olvidar que el enfoque mío con el vino fue un canal que existía, no sé si todavía existe, que llamaba Grumet. Canal Gourmet. Sí, Sí. está un enólogo ahí hablando de vinos y hablando de cepas, y yo me encarreto y resulta que ya había probado yo el Merlot, el Cabernet, y yo, o sea que ya he probado esto, a ver cómo es la cosa. Ah, sí es la cosa. Y me encarreto con el programa. Y esto al mismo tiempo que estudiabas música. Sí, o sea, esto fue posterior? me coge bachillerato y ya O sea, música. era como paralelo. O sea, a la en esos música. tiempos, cuando Ok. uno está en bachillerato, dejaban beber. Llevaba en el termo llevaba vinito. No, y yo llegaba, aprendo a clase y le decía al profesor, qué pena, profesor, estaba en un trabajo de campo. Sí. Estaba en trabajo de campo. Un trabajo de prácticamente. investigación. Bueno, y ahí empiezo ya a tomar mucho vino, ya de verdad vino, y a comprarme mis copas especiales para mis vinos, y a tener mi repesita en mi cuarto para los vinos. Tuve incluso una escena que nunca olvido en la casa, una vez que estábamos comiendo en la casa, mis papás, mis hermanos y yo, como comiendo sancocho diría, yo no sé. Y yo con mi copa de vino ahí al lado. Eso le iba a No decir te yo. puedo Y yo me lo creer. imagino con los frijoles con chicharrón y la copita de vino así perfecta. Bien. Y recuerdo que hasta Pega. hicieron un comentario, es que usted se cree mejor familia, porque está Ah. tomando vino ahí pues con una copa. Y yo, no, mi ¿Con qué extravagancia, pues. acompañar un sancocho? ¿Blanco, tinto o rosado? No, yo creo un rosado, Un rosado. para esos calores. Que es como más refrescante, Sí. ¿no? Hasta que una vez voy pasando por una librería que había en el Centro Comercial San Diego y veo yo una vaina, una biblia gigante que decía Enciclopedia Mundial del Vino. Pucha, es que esto tiene esta enciclopedia. O sea, esta vaina es mucho más extensa. Y yo recuerdo que valían como 70.000 pesos, valía ese libro en ese tiempo. Y yo recuerdo que ahorré y lo compré. Y me devoré esa vaina. Y cuando digo Biblia es porque era Biblia y con hojita de Biblia, delgadita y letra. Letras Ok. Y chiquitas, me encarreté yo con letras esa chiquitas vaina. y sin dibujitos. Y capítulos y versículos. Sí, versículos. Y me encarreté con esa vaina muy espectacular. Y luego que manual del vino argentino y que manual del vino español y que manual del vino. Y me digerí tanta cosa de esa que creció más el amor por la bebida, por tomar el vino, pero también por el estudio. Y resultó montando yo incluso en Giardota un club de vinos. La gente se dio cuenta que yo sabía de vinos y me preguntaba por vinos. Venga, montemos algo, yo los educo en esto. Y había un bar que se llama The Blues, todavía existe. Hablé con el dueño, hagamos acá las charlas de vino cada 15 días. Y cada 15 días llegaban unos comensales que eran siempre los mismos, eran como 15 o 20, a que yo les diera una charla, un tema específico. Hoy hablamos de esta cepa, hoy hablamos de tal país, hoy hablamos de los corchos, hoy de las botellas. O sea, esta vaina no termina. Y catábamos 3 vinos diferentes, de 3 cepas diferentes cada encuentro. Más de un año en esas. En Girardot. Y fue muy loco porque yo no tenía ese plan en la cabeza, sino que ya después de casi un año de estar en esa formación, sale la oportunidad o sea, ese sueño de juventud que todos tenemos como de montar un bar. Ay, montemos un bar. Tengo un bar. Sí. que Montemos un bar. Pero voy a montar un bar, pero voy a montar un bar de vinos. O sea, enfocado al vino. Y como ahí fue una que... enoteca. Sí, ahí fue que nació Burdeos. En Girardot tuve un bar de vinos durante 6 años, un bar muy bonito, muy agradable, donde la especialidad era el vino, pues desde luego, el que no quería vino iba y tomaba cerveza, iba y tomaba capuchinos. Y todo sucedió en un momento donde, digamos, me empezaron a conocer en el medio y a mí me contrataban para dar catas de vino acá en Medellín, a grupos empresariales, a fiestas, y ya tenía incluso comensales de Medellín que yo decía que vinos me habían llegado y iban de Medellín a Girardot a tomarse un vino a Burdeos. Pero espéreme, porque entonces yo siento que aquí la historia se separa. Ahí dejaste la música por un No, tiempo. no, ¿o no, eso no. iba Yo paralelo la todo el música tiempo? nunca la he dejado. Antier tuve concierto. O sea, yo sigo tocando. Ok, toda la siempre vida. eso fue Sí, paralelo con, Sí. con la música. total. Ok. Y entonces, en el bar, ¿de dónde sacabas o quién te proveía los vinos raritos, Sí, por decirlo de alguna forma? y entonces es una época en la que también, ahora vos vas a estos supermercados y encontrás de todo. En ese tiempo eso era muy difícil. Todo el mundo enamorado del Gato Negro, cuando el Gato Negro, pues la verdad, O el Santa Clara. lo digo acá, sí, y Santa Rita, es más como marketing. Se conseguían algunas cositas, pero yo, por ejemplo, las cepas así como exclusivas, las mandaba a traer, digamos, de Estados Unidos. En ese tiempo conocí un vino que se llamaba, un vino australiano que se llama Yellowtail, con una cepa que se llama el Syrah. Y en ese tiempo incluso llegó a alcanzar, llegó a ser el vino más vendido en todo el mundo. Pero era un vino que no llegaba a Colombia. Ahora sí se consigue. Llegó a Colombia en el 2008.
yo mandaba a traer de Estados Unidos 10, 12 botellas y yo avisaba que había llegado esa vaina, eso se iba, era un espectáculo. Hice parte de un club de vinos que en ese tiempo se llamaba Decanter, que existe acá, pues Decanter existe en todo el mundo y hubo sede aquí en Colombia, en Bogotá y en Medellín, entonces también iba a las reuniones o a las catas de Decanter, me volví socio, me llegaban los vinos boutique, las revistas, entonces ahí empecé pues a andar como ya con... Ahora sí Bueno, pedigrí. allá sí había de todo. Ahora sí pedigrí. Yo tengo una duda, pero no sé si tienen preguntas antes de yo echarme al agua. No, échale, ¿No? échale. Bueno, tengo una duda porque yo soy un burro para los vinos. No, por favor, eviten sus comentarios. Yo soy un burro para esto. Yo soy más de kefir de leche. Sí, qué bien, Entonces, qué bien. tengo una duda. Cuando hablamos de tipo de vino, Merlot, Cabernet. todo eso, esos son cepas. Esas son las Sí. cepas, son las variedades de uvas. Variedades de uva. Sí, O sea, la uva del Cabernet es una sola. exacto. Yo siempre, así de forma básica, cuando le digo a la gente que papa sucia, papa nevada, papa capira, papa criolla, así como pasa con la papa, pasa con las uvas. Se dice que en el mundo hay más de 5.000 variedades de uvas y más aproximadamente unas 2.000 se utilizan para hacer vino de calidad. Hablemos de la uva capira. Uva capira. O uva la uva pastusa. criolla. Sí, Hay uva entonces- criolla, hay uva criolla. Puede ser como la uvita que cultivan, pues digamos así, digamos en Colombia para el consumo. La Isabela que es- llaman. Es uva, se vinifica, la Isabela. Sí. Hay vinos hechos con Isabela. Esa era mi otra pregunta. Sí. ¿Todas las uvas se pueden vinificar? Digamos que de poder sí, pero que den un resultado pues como agradable, ¿no? Hay uvas que, digamos, son tan fuertes, digamos, en sabor que no te van a dar un vino con azúcares suficientes para producir un alcohol y un sabor delicioso. Entonces, hablando de aproximadamente 2.000 tipos de cepas o de variedades de uvas para hacer vino, hay muchas que se quedan en el terroir que llaman. ¿En el qué, perdón? En el terroir, o en el terreno, pues, Ah, o ya. en la tierra. En el terroir. terreno. Ah, te jodí. En el terroir. Sí. Ah, jodí. O sea, que no van a llegar en el acá nunca. cementerio Oui, de oui. las uvas. Oui, oui, oui. Tendrías casi que ir al país y a la zona donde se cultiva para poderla probar, porque no da para incluso Para exportarla. exportar. Ajá. Pero lo que se encuentra aquí, digamos, que es el Cabernet, el Malbec, el Syrah, el Tempranillo. Merlot, Tempranillo, Garnacha. El Cabernet y el Merlot era lo que más se veía hace 15, 20 años. En ese tiempo usted no encontraba un Tempranillo, una Garnacha, un Nebbiolo, unas cosas, un Pinot Noir. Ahora ya tenemos como esa posibilidad. O sea, el mundo del vino, hace 20 años, en el tiempo en que yo arranqué con esta vaina, estaba el mito de, es que el vino lo toman los ricos. O sea, esto no es para pobres. Y Ok. es un mito pendejo. Y en ese tiempo existía el mito del vino tinto para las carnes rojas, el vino blanco Eso, para los los el pescados. maridaje. o para las carnes blancas. Y es pura popó. Y el rosado para las niñas. Y el rosado para las nenas. Y no es así. O sea, y yo el creo que Sansón, ahora... el Sansón pa- Expo Yo creo que maridaje estos acaba- grupos grandes que vinieron aquí y nos hicieron esta vaina de expoinos y un montón de cosas, es a lo que le agradezco yo que Nos le abrió hicieron la, un favor. sí, le abrió la mente a la gente. Y ahora, Pero es que uno con media botella de vino ya queda con la ¿Cómo? mente abierta al que sea. y, No y solo la otra, mente, profesor. Ah, buen punto, buen punto. Por ejemplo, ¿cuál es la cepa que mejor ablanda la carne? hablando, El Cabernet. El Cabernet. Sí, es más fuertecito. El rosé. A mí me ha funcionado el Malbec. Ay, el Malbec, El Malbec es muy es muy rico. rico. Es más, aquí entre nos, hasta el cariñoso sirve. El Manichewis. El manichewis. Oh, por Dios. y siempre, pues, lo primero que yo pregunto cuando voy a dar una charla de vinos es, ¿qué es el vino? Y entonces lo primero que hay que aclarar es que lo único que técnicamente se puede llamar vino en este planeta, no sé en la luna cómo lo están manejando, hay que preguntarle a los astronautas de cómo lo están manejando, es toda aquella bebida fermentada de mosto o jugo de uva, Entonces, blanca esto o que tinta. llaman a ¿Sí que o no? el vino de Uchuva, Sí. que el vino de Agraz. Porque eso suele mucho que sobre todo en Antioquia. Que vino Hay de que- mora. Tienes Vino que de probar papa. un vino que hace mi abuelita de ochuva, que de maracuyá, que de sandía, que de naranja. Eso se llaman aperitivos vínicos. Pero no se puede, Ok. técnicamente no se puede llamar vino. Ok. Ok. Es más, hay un vino muy, muy conocido que se llama el Manichewis. Ok. El Manichewis o el Duonet. Y resulta que esos son vinos, porque de verdad están hechos con De cepas. uva, sí. Por ejemplo, el Duonet creo que está hecho con 3 cepas, con el Carignac de Alejandría y Moscatel y Garnacha. Pero incluso la etiqueta dice que a ese mosto se le agregó esencias de café, naranja
y otras cosas. Solamente eso Ese de agregarle detallito ya lo convirtió en un aperitivo. No puedo evitar cada que él dice garnacha pensar en un futbolista, weón. Garnacha. ¡El Garnacha Hernández lleva la bola! Suena. ¿Pero te suena futbolista de qué país? Brasilero. Sí, garnacha. Brasilero, chileno, Sí. uruguayo. Y la garnacha es una... yo creo que te suena a Goicochea, Ah, ¿A no sé. Goicochea? que era un futbolista de por allá de Paraguay, yo Pero creo. Goicochea no es una marca de crema para También, las piernas, también, vea. También. para las varices. Pero Goicochea era un arquero. ¿Cómo promocionaría la señorita Bosenov esa crema? Señorita. Señorita. Esa crema para las piernas. ¿Cómo la promocionaría? Goicochea. Para tener unas piernas de infarto, toma, ¿cómo dijiste ahorita? Goicochea. No, el otro, Pero el no otro toma- nombre. El no toma garnacha garnacha. y aplícate Goicochea. Toma garnacha y aplícate Yo le Goicochea. diría Goicochea, para que sepa. ¡Hola, ma! Profesor, pero se salió de la ropa, profesor. Para que sepa. La garnacha es una cepa española. Resulta, ahí está también el otro tema, que entonces todo el mundo, y todavía pasa, la gente, ¿cierto que los mejores vinos son los franceses? ¿Cierto que los mejores vinos son los de Argentina? Y yo siempre le digo, dígame mejor el país y yo le digo qué es lo mejor del país. Cada país tiene como ese fuerte de cepas Eso era que lo que te iba a lo decir. impulsa. Hay un tipo, bueno, yo sé que cada país produce todos no sé, pero Todo. muchos tipos de vino, pero hay algún tipo de vino que se identifica con cada país. Es decir, yo voy a decir cualquier cosa. Sí, El Cabernet el mejor es argentino. El Pinot Noir, el mejor es chileno o francés, no sé. El Tempranillo, por ejemplo, yo sé que es muy español. sí, exacto. Por ejemplo, el Cabernet y el Merlot, digamos que son las cepas madres, esa vaina se cultiva en todo el mundo. Entonces, decir como que el mejor Cabernet, el mejor Merlot es el de tal parte es complicado. Pero es que eso sonó como eso es pura Sí, maleza eso es- no, prácticamente. no, son, Sí, no. cualquier lado. No, son El la delicia, genérico. pero tienen la fortuna de que se pueden cultivar casi que en todo el planeta. En cambio, se vienen otras cepas que se llaman las cepas, digamos, cepas emblemáticas o las cepas aborigen. La cepa emblemática es la que hace fuerte a ese país. Por ejemplo, Argentina, si usted me dice, quiero un vino argentino, algo bueno de Argentina, entonces cómprese un Malbec en tinto. O si quieres un vino blanco argentino, compre un Torrontés. Chile, muchos vinos chilenos buenos, pero... Es la primera vez que lo Sí, digo. Torrontés. Yo tampoco lo había escuchado. En Chile, Carmenere. Ay, qué rico. Carmenere. Sí, es Carmenere. delicioso. Primera vez que lo oigo. Muy Eso rico. es una delicia. Ya, yo, Desde ¿verdad? luego, vos te tomás de Chile un Pinot Noir, un Merlot, delicioso, un Syrah de allá también es muy rico. Pero la cepa que a ellos los manda, identifican mundialmente, el Carmener. Te vas para Argentina, para España, Garnacha, Tempranillo, deliciosos. Uruguay, creo que es Uruguay, el Tanat. Estados Unidos, Sinfandel con Z. Sinfandel. Sinfandel. En California, California. están produciendo muy Incluso, buen vino. y esa cepa sí es esa se llama aborigen. Aborigen quiere decir que solo se cultiva en ese país, no pega en Como- otra parte. Como denominación de origen. es Denominación, sí, no, todas tienen denominación de origen, ¿cierto? Pero esa cepa solo pega allá, como el Tanat en Uruguay, por ejemplo. Pero o sea, yo son tengo entendido, uvas- no sé si estoy equivocado, que la denominación de origen es, por ejemplo, para el tequila. También. O sea, solo se puede llamar tequila al producido en ciertas zonas o ciertos estados de México. Exacto. Usted puede producir una bebida a partir de agave donde le da la gana, aquí en Santa Elena. Pero no si lo puede quiere, llamar pero tequila. no puede llamarlo tequila comercialmente. Por ejemplo, es como el champán. En los matrimonios, usualmente aquí en Colombia que se utiliza, y fuimos al matrimonio o al cumpleaños de la niña y nos dieron Un champancito. tal champañata. Y Son resulta que la espumosos. champaña era una champaña, bueno, las champañas de aquí Eso- de eso Colombia, es- que es una cosa de locos. Eso Que es un vino carbonata, espumoso. es una gaseosa Sí, un con- vino espumoso. También se encontraba una champaña chilena, una champaña argentina, de muy buenas marcas vinícolas. Te vas a dar cuenta que en la etiqueta por ninguna parte dice champaña. Todas dicen vino Vino espumoso. Porque lo único que se puede llamar champaña Es es de- lo que esté hecho en la región de Champagne, en Francia. En Francia. Hola, madre. Esa es una denominación de origen controlado. Sí, champán quindío, no. Eso. ¿Qué más? No, pregunte. Ok, voy. Mi última pregunta con los vinos es, ¿todas las uvas de cualquier color se pueden vinificar? Es decir, ¿el agua verde se puede Claro. vinificar? Por ejemplo, hay uvas tintas y uvas blancas. Con las uvas tintas son las Cabernet, la Merlot, la Syrah, la Malbec. Las uvas blancas son
el Chardonnay, el Riesling, el Sauvignon Blanc. La uva verde se le llama blanca. Sí, y es verde porque es de ese color, es blanca. Es de Eso no va a tamarindo, madurar. sabe a Es limón, verde pero porque se es llama... blanca. No, espere. O sea, se quedan verdes. Usted conoce un Como catálogo las uvas Pantone. frescas del chavo, sí. Las aguas frescas. Es de tamarindo, sabe a limón. Sí, es O sea, como- no Pero es yo, que- yo entiendo el color como Pantone. O sea, el Pantone es Pantone, el verde es verde y el blanco Sí. es blanco. No me digas Sí. que blanco es verde porque Es daltónica. me da pantalla azul ahí mismo. O sea, las que ves verdes que no pasan de esa tonalidad verde o verde clara es porque es una cepa, es una variedad blanca. Porque por dentro la carnita es blanca, es por Sí. eso, ¿cierto? Pero es que Las uvas, sí, las moradas tintas también, también pero, son- sí. pero no Bueno, sí. generan ese pigmento. Incluso cuando coges una cepa tinta y exprimes, el mosto sale casi que claro. Después es la cáscara de la uva la que ponen que lo a pone. fermentar, a macerar y suelta el tanino. O sea, El transfiere tanino. los taninos. O sea, Por ejemplo, ¿entiende? con este voy a terminar, vea. Por ejemplo, esa uva Zinfandel de Estados Unidos es tinta. Y como es una cepa aborigen, esa gente se da el lujo de hacer con esa uva vinos tintos, vinos blancos y vinos rosados. Y hagamos con esto un tinto. Lo exprimen, lo maceran con la cáscara, le sacan el tanino. Dos Vamos a hacer un cucharaditas de vino blanco. Nescafé y ya. Exprimen, no No lo le juntan echan con la la cáscara. O exprimen y lo ponen con la cáscara un día, 2 días para coger tonalidad rosada. Y listo. ¿Vio? ¿Vio? Todo ya va. Yo Va definitivamente en la soy de fermentación. Pilsen y Águila, weón. Sí. La gente que visita compra las Sí, cabras. el de One, el de One. No, las cabras La patean duro. gente que visita el de One y compra las cabras. No. O el de caja. En hay un vino bueno. ¿Ah, sí? Uno Ahora- solo. Diría. Me va a demandar. Por eso digámosle de One. No. Por eso El le de decimos One, de de One. One. Aquí El de One. D1. En D1. Hay un vino bueno que se llama el Pata Negra. Pata negra. Pinta negra. ¿De dónde pinta viene? Pinta negra. negra. Pinta negra. ¿De dónde Pinta es? negra. Ese Chileno. ese es De Marinilla. ¿Cómo se llama? De Portugal. Ok. Portugal. Es ok. es un vino. Bueno, o sea, tiene Ok. buena calificación. Yo la verdad no lo he probado siquiera porque Ese la es el que- caja no me llama. Sí, yo nunca he probado la caja, porque a mí la caja sí me parece algo anti... La botella. Tampoco he querido probar, no me antoja probar caja tampoco. Sí, no. No hay ya lambiendo la caja. Yo la verdad no... Ya por temas pues técnicos míos, no... La caja no la recomendaría, pero la botella sí. Ah, viene en presentación Sí, claro. en botella. Es que no la he incluso visto. él cuando llegó fue en botella. Ahora, y después fue que sacaron esa caja de 3 litros como para fiestas, pero la botella la recomiendo. Esa caja para hacer una sangría, para una gallada de Ok. 20. Antes de pasar, ¿cuál es el de toda esta cantidad de vinos que nos has dicho? El Zinfandel, el Garrincha, el Garnacha Sí. ¿Cuál es el más raro? No, es difícil. Raro, no. Yo le tengo un amor a una cepa que se llama el Pinot Noir. El Es Pinot, normalito. no, ese vino no es... Incluso el Pinot Noir es la cepa, una de las cepas más difíciles de vinificar. O sea, incluso no todas las bodegas de vino se meten con esa uva porque es una uvita que es muy delicada. Es una uva que es muy delicada primero para el cultivo. Digamos que el proceso que hay que hacer para que no se seque, para que no le dé una bacteria, para que no se dañe. Y después vinificarla es complicado. Entonces, las mejores bodegas que hacen Pinot Noir, me atrevo a decir que hacen muy buenos Pinot Noir. O sea, se meten con esa vaina porque... Se especializan ahí. Sí, y es porque es la uva tiene una cáscara una membrana muy delgada. Entonces es el vino tinto, digamos que más amigable, más fácil de tomar, que suelta muy poquito tanino. Incluso vos coges una botella de Cabernet o de Merlot y la miras contra la luz y casi ni logras ver al otro lado. En cambio vos coges una Pinot Noir y logras incluso ver al otro lado sin ser rosado. O sea, puede uno hablar Es con el más abuelito, translúcido. con la Uy, abuelita. la abuelita, Pero no al se otro vaya. Eh, Profesor, estuvo fino. Hablo con mis ancestros. y es una cepa muy bonita porque incluso tiene aromas como a pétalos de rosas, como a violetas, un sabor en boca muy aterciopelado, o sea, te regala fruta, te regala de todo. Y hay una película que se llama Entre Copas. Gira alrededor de unos... Está el pirateo ahí. Sí, catadores de vinos en California. Y esa, es más, uno de los mejores Pinot Noir que se hacen en el mundo se hacen en California. Y esa película casi todo el tiempo giró alrededor de esa cepa, el Pinot Noir. Hay una escena donde el protagonista entra a un bar y dice que quiere tomarse un Pinot Noir, que si le vuelven a dar una basura como ese Merlot. Y esa película tuvo el poder de que el Merlot decayó
Bajó de una las manera ventas. se demoró como 10 años para volver a posicionarse en En el mundo. serio, o sea, le hizo un daño. Y la gente se enamoró del Pinot Noir, pero vaya, consiga un Pinot Noir. Un poquito complicado conseguirlo. ¿En serio? Aquí si vas a un buen almacén con una buena cava, consigues Pinot Noir. Y es una cosa deliciosa. O sea, no es algo que puedas comprar en toda parte. Ok. Pero y Ya tampoco me es que dieron sea ganas de costoso. probar. Ya me dieron Pinot, ganas y se otra escribe vez. Pinot. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Ah, Noir. Pinot Noir. Ujú. Esa cepa para mí maravillosa. O algo que hacen con el vino, sobre todo en Chile. Lo hacen con cepas blancas, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc. Más que una cepa, es lo que hacen con ese vino. Dejan que las uvas en el viñedo se maduren. O sea, hacen la vendimia, hacen las recolecciones de las uvas y dejan que esas uvas que quedaron allá se maduren hasta que ya se vuelvan... Hasta que casi que se dañen, pues. Y las Se cogen vuelvan ya, pasas. o sea, que se vuelvan casi, o sea, extremadamente dulces y hacen una edición que se llama los vinos Let's Harvest, traduce como vinos de cosecha tardía. Eso es como usted tomarse un elixir de los dioses, una ambrosía ¿Vio? deliciosa. Muy, muy rica. Tampoco se consigue fácil. Es tan rico que viene en botellas chiquitas, como mediecitas larguitas. Muy bonito. Y eso, tomar eso con hielo. Háblame del precio de una de esas botellas, por ejemplo. No, una chiquita de esas puedes conseguir, creo que de 80 para arriba, 80, 100, 120 y ahí para arriba. ¿Botellita chiquita de cuánto? Trae la mitad de lo que trae la de 750. Vienen de 350 a Ok. 400. Pregunta, Y- ¿el vino lo aconsejas tomar al clima o enfriarlo? Si es vino tinto, mételo a la nevera, al congelador, ojalá, 10 minuticos. Vino ¿A qué tinto. medio en frío? Sí, o sea, a una temperatura entre 16 18 grados. Aunque hay cepas que tienen, incluso en la botella La dice, este vino se debe recomendación. tomar a una temperatura de 14 15 grados. Pero lo normal, bájelo a 16. Si usted cogió un vino y lo pone a 18, cuando lo sirva la copa, eso ya va a estar en 20 momentico. Y a partir de 20 esa vaina se empieza a volatilizar muy rápido. Entonces se le empiezan a perder a usted los sabores, los aromas, y usted siente como más la acidez del vino en la boca. Ah, este vino está maluco, te lo estás tomando caliente. Vinos blancos, bájelos a, pues, a 10, 12 grados. Las champañas sí, enfríe esa Frío. vaina. Y rosado. 7, 8 Congelado. grados. Los vinos, Granícela. también, esos vinos rosados son para Frío. tomarlos bien fríos. Y ahí es que uno disfruta bien de las propiedades organolépticas. Organoléctico. Ok. Lépticas, con P de... Organolépticas. Entonces, ahorita que Con decías P que de, si a de los... cactus. Que decías que a los vinos le agregaban frutas o ese tipo pues de aditivos, ya no se llamaba vino, sino aperitivos aperitivo. En el caso del vino caliente, que le agregan canelita, que le agregan naranjita, pierde No, pues propiedad, ya ahí no- te estás tomando un vino. Ok. Pues cuando salió de la botella era un vino, usted ya lo convirtió pues en En una un bebida. yo lo llamaría más como un cóctel. Un Sí, cóctel. eso, ya, Ok. ya es, haz con tu vino lo que quieras. Sí. Ya lo Sí, pagó, y ya. no, usted pero verá. y son ejercicios Exacto. ricos. Yo siempre aconsejo que usted va a hacer una sangría, a no ser pues que sea una sangría para un rey o para una duquesa, pero va a hacer una sangría o va a hacer un vino caliente, hágalo con un vino baratico. Ok. Pues no compres un Opus One que vale como $1.000.000 para hacer un Para vino hacer un caliente. tinto de verano. No, y hay que ser muy Pues échale cuidadoso. Que lo hielo. haga un jeque, pues, claro. Muy cuidadoso con la temperatura, porque si se te pasa, volatilizas el alcohol y te tomas Exacto. solamente el jugo. La otra, si coges un vino bueno, de calidad, lo metes a la nevera, porque hay que tomárselo frío, y se te olvida, y esa vaina bajó a 4 grados, también te lo tiraste ya. Así lo dejes volver a subir a 16, 18, hiciste Ok. que esa temperatura destrozara todas las partículas, y te vas a encontrar con un montón de ausencia de aromas, el sabor. ¿Y qué tan Eso cierto me es suena- que... Ah, perdón, profesor. Un montón de ausencia. ¿Qué es un montón de ausencia? Como mucho poquito, como mucho Eso de lo lo, poquito. ausencia. Con lo que sentí cuando, por ejemplo, Cuando me, te dejó me la dejó ex. mi ex. Exacto. Un montón de Debe ser así, ausencia. esa ausencia. Es como mucho lo poquito, profesor. Un exceso de poco. Ok, perdón. Muy bien. ¿Vos se nos fías a decir? Que en ese sentido había también escuchado que se recomendaba dejar respirar el vino, o sea, quitarle el corcho por lo menos una hora antes, pero entonces eso me contradice un poco con lo que me estás explicando. ¿Es aconsejable o entonces no hacer esa práctica? Eso se hace solamente con los vinos de guarda. Hay vinos jóvenes y vinos de guarda. Y los vinos de guarda son los que tuvieron paso por madera. Hay vinos que se recoge la cosecha, se exprimen, se maceran, se fermentan y de una, para botella. Ya está listo.
vaya, tómenselo. Va para el mercado ya, se fue. De algo hay que vivir. Flujo de Y caja. este- flujo de Hay que caja. rotar eso. Este me lo van a mandar para reserva, o sea que va a pasar en ese tonel de roble 1 año. Este se va para gran reserva, 2 años. O este para una reserva especial, hasta 3, 4 años. Cuando esos vinos entran en ese contacto con la madera, esos taninos de la uva entran en contacto con los taninos de la madera, que es el roble francés o el roble americano, los dos únicos permitidos para... Absorben esos sabores. Y nacen nuevos aromas. Ahí es donde salen, en un merlot joven, vas a encontrar mucha fruta, pero no vas a encontrar un aroma a vainilla. Pero en uno que ya pasó por madera, sí vas a encontrar chocolate, vainilla y otros aromas, porque ya se los aportó también La madera. el tanino de la madera. Oh. Esos vinos de guarda, cuando son de gran reserva, sí hay que dejarlos respirar media horita, 1 horita, para que suelten como esos gases o partículas en suspensión. que hay. Profesores, somos Por la guarda. unos ignorantes. Somos de ignorantes, de ignorantes. Ustedes, Yo voy a hacer la última pregunta antes de que pasemos ahora sí a hablar de su yo empresa de turismo. estuve muy engomado en esa época, Sí. entre el 2000 y el 2014, cuando tenía pues buenos ingresos y tenía decanter, tenía Ahora dilo sin termómetro, llorar. tenía el termómetro, no, eso fue pucha, y tomé vino, me gasté un billetal en vino, pero muy bacano. Por ejemplo, lo que dice el profe Cardona ahí del decanter es ese elemento para airear el vino. Sí, es como de para que cuello sea- estrecho y muy eso. amplio abajo. Y en el cumpleaños, profesor, ¿se acuerda que en el de los 50 años de Joselito, me regalaron, O sea, no suyo, los de José de Lito. Joselito, que me regalaron una botella de vino? Sí. La dejaron guardada vertical, con el corcho hacia arriba. Ah, no, ¿Y se tiene dañó? que tener Claro, contacto con se el dañó. corcho, claro. Cuando lo fui a destapar, eso se deshizo el corcho Ah, y cayó en el vino, y cuando fui a, pues lo pasé por un filtro de tela, y no. Sabía Horrible, maluco. horrible. Sabía maluco. O horrible. sea, que el vino sabía oxidado. Estaba completamente oxidado y ya había perdido el alcohol. Yo sabía, era como un agua sucia. ¿Habrá alguna diferencia si el 31 de diciembre yo me como las uvas verdes o las uvas tintas? Sí, ¿Cuál es su claro, teoría, profesor? claro. Que si se toma las tintas, el año que viene va a ser oscuro. Oh, Uy, Si se las toma verde, va a ser un año verde. Pero eso es porque no me dijo porque eso antes. exactamente, o sea, siempre la embarré. Nadie lo Siempre sabe. la hemos Ahora he cagado. entendido toda La mi hemos vida. cagado. Este He ahí año el que motivo viene, de todos mis Uvas uvas fracasos. verdes, uvas verdes para todo el mundo. ¿O no? Bueno. Él me mira como, como mucha esa- hueva. Sí, esa es la que- Gustavo, bueno, y ahora sí, contanos, ¿cómo es eso de que tenés una empresa de turismo de aventura con vino y borrachera incluida? Resulta que yo gané educación física haciendo trabajos sobre hipertensión y sobre tenis y... pereza. ¿En No, serio? Nada. A mí no me gustaba hacer educación física, de vez en cuando iba o no iba al día que había educación física, entonces yo gané en bachillerato de física, fue así. Haciendo trabajos escritos. Nunca adopté nunca un deporte pues como común, que baloncesto, que fútbol, nunca me gustó nada de eso. Ya estando muy grande, me encarreté con el tema de la escalada en roca. Y me encarreté con eso y me encantó eso y era muy bueno en eso, digamos, pues como que tenía agilidad para eso. Yo chiquito me quié mucho. Entonces, como- Tasajera, te ibas para la tasajera y Sí. aprovechando que la tenías ahí cerca. cerquita, en la Tasajera, en el Peñol, en escuelas de escalada aquí en Muro, En el muro en la en el muro en Laureles, aquí en el Boulder. Y un día, los pioneros del canyoning o el torrentismo en San Carlos, Antioquia, turismo descendiendo cascadas en San Carlos, eran amigos míos, y un día me dicen, vení, te vamos a invitar a las cascadas a hacer canyoning. Yo no sabía qué era esa vaina. Perdón, es que me lo imaginé la gente haciendo el descenso en la cascada, este man abajo, el amigo que va muy bien, casado. Querido amigo, quisiera. Decirte que vas muy mal. Me llamaban a hacer esa vaina. ¿Y canyoning qué es esa vaina? Rappel, pero en agua. Ah, qué chévere, vamos. Hice eso y eso fue. O sea, como que el mundo me dijo, pucha, te estás perdiendo de algo mucho mejor. Y ahí me encarreté mucho con el canyoning o el torrentismo y empecé a practicar eso. O sea, ahí encontré pues como ya mi deporte. Iba entrando un día, iba entrando a Giardota y cuando uno va llegando a Giardota se ve por ahí en la montaña una cascada muy grande. Y yo dije, me mantengo viajando a hacer esta actividad en toda parte y por qué no voy a ver si las cascadas que hay en mi pueblo sirven para esto, ¿cierto? Y me fui y empecé a aperturar ya como a recuperar esos caminos y abrí mi primera cascada, una cascada de 70 metros que se llama El Salado. La adapté, hicimos las perforaciones, le colocamos los anclajes y empecé a practicar deporte allá. Arrancó como algo personal, pues para yo practicar esa actividad que me gusta tanto y empezó la gente a ver las fotos, los videos en Instagram, en Facebook. ¿Cuánto vale? Y yo despachado, no, esto no es una empresa, esto es algo personal. Y yo, ¿en serio la gente quiere pagar por esto? Bueno, miremos a ver cómo. Entonces me armé un circuito y arranqué con la operación. ¿Con cuántos arneses, por ejemplo? ¡Ja!
La primera operación, Ah. eso era una cosa de locos. Arrancamos con 3 arneses. Entonces tocaba bajar 3 personas por la cascada, un Subir guía el tenía que arnés. subir Uy, oh. 3 arneses, colocarse a otros 3 turistas, volver a bajar y así. Con 3 Ay, arneses, 3 entonces, cascos. Los que dejaban esperando Una abajo cuerda los mía, una cuerda entretenían prestada. con vino. Y coma mosquetón que da Listo. miedo, Sí. porque eso sí come. Y fue con agua. un proceso muy bonito porque con las ganancias entonces compramos otro arnés, otro casco, otros guantes y así. Y en el 2018 ya Cámara de Comercio, Registro Nacional de Turismo. Y para hacer más sólida, digamos, la empresa ilegal, Ilegal. no, ilegal, o sea, legalizarla más sólida, hacer la tecnología en guianza turística para volverme un guía profesional. Un guía. Ahí resultó mi empresa que se llama Charcusi. Charcusi. Charcusi ¿De na- dónde viene Charcusi? Charco. Y Charco Jacuzzi. y jacuzzi. ¿Vio, Resulta que profesor? arriba en la cima, donde uno arranca el descenso de los 70 metros de esa cascada, y hay una parte donde descansa el agua y se forma como un jacuzzi natural. Ahí nos metemos todos a hacer negocios, a hablar, Hacer fumar negocios. tabaco, Charcuzi. a Charcuzi fumar espumoso. tabaco. Y, A tomar Es whisky. que a fumar tabaco. y ahí nació como una charla. Parece un jacuzzi, pero esto es un charco. Ah, acá en el Charcuzi, acá en el Charcuzi. Y la empresa se registra como Charcuzi. Y entonces, ¿cómo le metes vino a eso? Resulta que la empresa arranca con ese, o sea, durante un año completo, esa cascada de 70 metros. Cada 8 días, dele. Y empiezan los turistas, bueno, ¿y qué más hay? Que empiezan a llegar turistas nacionales, internacionales, ¿y qué más hay para hacer? Entonces, ¿qué abrimos al año? Otra cascada que se llama El Tigre, 70 metros, casi a 90 grados de vertical, un espectáculo. Las señoras, ay, yo quiero ir a lo que ustedes hacen, pues es que a mí no me interesa ver una cascada, una ruta de senderismo solo. Abramos una ruta de senderismo y le metimos un plus de tiro con arco. Luego abrimos una zona de camping. Y en la ponen a correr a Sí, alguien. y en la, qué y en la va? zona de camping hacíamos senderismo nocturno. Entonces empezó la gente, que no tenga un plan de senderismo nocturno, pero que no haya que ir a acampar. A mí me gusta siempre abrir que un plan turístico tenga lo que llaman un momento wow o un momento plus, ¿cierto? Que lo jalonee, que no sea solamente de la actividad. Entonces empecé a ver que otras agencias en Antioquia o en Colombia hacían senderismo nocturno sin ningún tipo de plus. Me encontré un barista que hacía senderismo nocturno en un bosque de Santa Elena Y daba y café. hacía café, o sea, tomaban café. Yo sé de vinos, vamos a hacer una ruta de senderismo nocturno con cata de vinos en la montaña. Eso suena un Y poco eso, peligrosa nada. esa combinación. Un espectáculo. Combinación peligrosa. Sí, salimos de Giarduta a las 5 de la tarde, o sea, en una caminata como de hora y media, estás en un cerro bajo donde se ve el pueblo iluminado abajo espectacular, y allá ya sentamos la gente, sacamos copas de vidrio, sus maridajes, sean embutidos, quesos, dependiendo del tipo de cepas que lleve. Te tomas 2 o 3 copas de vino y aprendes sobre vinos. O sea, lo Y mismo que hablamos bajas, ahorita, lo hablamos allá. El sereno bajando, profesor. Y no es muy peligroso el sereno a esa No. hora. Usted... Lo que sí puedo garantizar es que bajas hablando bobadas. Ay, yo pero subo, pero yo desde borracho. que subo. Seguro. Si me Con invita desde seguridad. que subo. Desde que subo, yo sí. subo hablando bajo en hombros. No, Lo importante es que cuando vayan a hacer esas prácticas, que por empacar el vino no se les olvide empacar el arnés. Sí. O sea, no, la gente baja pues ya como... Antes baja es uno como que, hey, se acabó el vino, no hay más. Ya si le metes a esos 5 o 6 copas, ahí Métamele esto preocúpese. mediecita. bellecita. Por Y- ejemplo, en caso de emergencia, allá mantienen preservativos, pues. Sí, pregunto. también. Sí, Todo, sí, no, todo todo. está ahí. De que sepa. ¿Ah? Sepa, sepa coñac. Oye, y ha sido exitoso y resulta que yo la verdad cuando lo formulé nunca lo vi. Pero resulta que en Europa sí era Que Es que no dejo de pensar en la marca de condón. Coñac. coñac. Sería un ex. Un exitazo. Vos no, ¿qué hacemos ahí? Podemos Siga, hablar de ese siga. yo creo que ese tipo de emprendimientos son los que hablan después de la... No, en En el- esa bajada se generan muchas ideas porque en serio a la gente se le prende el foco. Hay gente que con 2 copas ya está entonadita muy bueno. Y bajan Ok. riéndose mucho, hablando mucho. Y resulta que en Europa, sí, ese tipo de caminatas se usan mucho, pero allá mismo en los viñedos. He recibido españoles, por ejemplo, que dicen, oye, en España se hace, pero allá en el viñedo, en la bodega, pero que uno lo puede hacer aquí en una montaña paisa. Es muy chévere. Me llegan turistas que me dicen, vine porque me gusta mucho el senderismo y quiero experimentar cómo es caminar en la noche. Otros dicen, La noche queda practico paralítico. mucho senderismo nocturno y quiero vivir esta. Y con vino, qué bacano. O hay gente que me dice, no, a mí caminar no me gusta, yo vine por el vino. Ese sería usted, por ejemplo. Y bacano. Profesor.
No, yo estaba pensando hacerlo en la cascada, pero le entra agua a la, Le entra agua a la no, botella. no, pero bueno. Y donde sea una cascada con agüita canalizada del río Cauca. Y no hay Oh, cascadita, mi una marica. cascada de vino. Uy, ¿te Eso imaginas? me Ahí lo sí se imaginé, aguanta. hay que- Bueno, Hacer una Gustavo, cascada de vino, una ahí, ¿cuál rappel? No, Chao. Baje. Baje ya. Nah. entonces resulta que nosotros, pues vos sabes que esto se llama Agente Cactus, nosotros tenemos unos agentes encubiertos Sí. que se dedican a recopilar información de historias de la gente, ¿cierto? Y tenemos una historia que queremos que escuches y nos ayudes a elucubrar qué sucedió acá. Y este es nuestro informe encubierto. Dice, resulta que me pegué a un parche de senderismo por allá en los lados de Santa Elena. Íbamos con guía y todo, pero en un descanso me entró un delirio de Indiana Jones ni el berraco. Ajá. ¿Qué? ¿Te ha tocado con Uh. Indiana Jones por ahí? A eso les llamamos turistas Rambú. Rambo. Es un Rambo chiviado, güey. No es un Rambo, sino Rambo. Sí, Rambo de Temu. sí. Es un Rambo de Ya- Temu. y ya los tenemos identificados. A veces los guías que me apoyan Llegan me dicen, con machete. Oiga, ahí en el grupo viene un Rambú. Yo, ¿cuál es esta? Ah, pues, ¿Cómo se ¿Cómo se reconoce un identifica? Rambo? Exacto. No, el que llega así como estallado y él sabe de todo y no sigue, Llegan con la cara pintada así, dos Sí. rayas, y no- balaca roja. Machete. no sigue indicaciones. Le dicen no se pare ahí, allá se para. Porque es que yo me Siempre berraco, camina delante del guía, yo sé va por dónde voy. adelantándose, sí. Andrés Rambo. Andrés Ok. Rambo. Entonces, ¿qué le pasó a...? Yo veía que el grupo iba muy despacio y me dio por decir, hey, yo conozco este monte, bajemos por acá que salimos directo a la cascada. Ay, Ajá. Dios Muy mío, bien. un Rambo. Tal cual. Rambo. Lo dije con una seguridad, parce, que hasta yo mismo me la creí. Yo me la creí. O sea, él no sabía que era un Rambo. Él ya se puso en evidencia. Ya sabemos pero qué va a acá- pasar. Un parcero y dos peladas me copiaron y se abrieron del grupo conmigo. Empezamos a bajar y yo iba de líder dándomelas de muy teso. O sea, se fueron 3 solos. Él con Con otros otros tres, un man y dos Ah, peladas. O sea, era un Rambú coach. Porque Sí, sí. logró convencer dos más. Logró Exactamente. llevarse 2 más. Hay coach por todos lados. eso Pues sí por puede. todos lados, es verdad. Miren esa piedra, yo ya la he visto, decía yo. Mentira, marica. Todas las piedras en ese montón iguales, pero ahí, firme, señalando árboles como si fueran señales de tránsito y dando instrucciones a todo el mundo. Qué peligro un Rambú. Sí. Ah, Ahora que lo veo, ahora que lo veo. Diciendo esto es una ceiba, Pero es hay una palma. muchos. ¿Hay muchos? Sí, seguramente. Y no solamente en la Y no selva, solamente que en el se las dan de- senderismo. Exactamente. Ok. A la media hora el sendero desapareció. Ay, Ay, eso sí da susto, Pucha. parce. cuando le acaba uno el camino Se en acabó el monte, camino en eso es miedoso. Eso da pantalla azul. Y sin machete. Bueno, estábamos metidos en un cañón lleno de lodo y unas espinas que me volvieron nada a la chaqueta. Ay, ustedes han hecho caminatas por Santa Elena. Hay en las antenas, donde queda Telecom, Sí. hay una variedad de espinas que esas, hijo de putas, parecen de acero. ¿En serio? Son miedosísimas. Y ahí me pasó esto, pero en bicicleta. Ave María. Ay, Fue horrible. Lo tiran al piso. A velocidad. Fue horrible. ¿Dónde iba? Entonces, Que en la la chaqueta. chaqueta. O sea, la chaqueta para nuestro público mexicano no es la... No La es- chamarra. Es la Es chamarra, la güey, chamarra. no mames, güey. O sea, no Exactamente. se Ya imaginen sabes. que van caminando ahí. No, tampoco, pues. Esculpiendo Qué como buen haciendo madre es- equilibrio, ¿no? Haciendo- haciendo escultura ahí. No, no. Sí, a nuestros 30.000 seguidores en Michoacán. Exactamente. Es una chamarra. Es una chamarra. chamarra, güey. No, ya saben que es un canal Ustedes- colombiano. yo creo que güey. ellos fruncieron cuando dijeron espinas en la chaqueta. ¡Oh! Uy, no, pero cualquiera, ahora que lo pones en esa tónica, ya hasta yo sudé. Bueno, el ambiente se puso pesado y el silencio en ese bosque daba miedo. Uno de los manes me preguntó, Andrés, ¿usted sí sabe dónde estamos? Y yo con la... ¿Para qué ¿Para qué estudiamos, hombre, marica? Ay, María, don Adolfo. Don Adolfo, Y con la cara más lavada del mundo le dije, tranquilo, que esto es un atajo. Ya casi salimos. Tranquilo que amanece, no me preocupes. Igual aquí no buscan los bomberos, amigo. Qué atajo ni qué nada. Yo ya no sabía si estábamos en Santa Elena o en el Tapón del Darién. Yo ya no decía ni pío. Iba de último en la fila rezando para ver una antena o una casa. Ya no iba Oh, my guiando, God. ya iba atrás. Ay, Dios. Al final nos tocó devolvernos gateando por un barranco
el berraco porque terminamos en el patio trasero de una finca que tenía 3 perros bravos. Ah, Casi nos vuelven mierda. Salimos a la carretera principal de puro milagro, sucios, vueltos nada, rasguñados y con las peladas mirándome como si yo fuera un criminal. A cualquiera. Sí, claro. ¿Y sabe qué les dije apenas vimos el bus? Les dije, se ¿vieron? los dije. ¿Vieron? Yo sabía dónde estaba. Yo sabía que esa ruta conectaba con la principal. Era para que conocieran el ecosistema real. Claro, Ah, claro. para que se juntaran. Y para rematar le solté que se me había olvidado pedirle orientación a los elementales. Casi me linchan. ¿Te ha tocado alguna vez que se hayan perdido por allá de pronto en alguna caminata? En la zona donde yo opero normalmente se pierde mucha gente. Pero porque van solos. Sí, o sea... Pero son pérdidas que ya tenés contempladas en el No, PIG. pero, o sea, personas que se pierdan conmigo nunca, pero va mucho senderista. Solos. Gente sola que se Y pierde. pasa mucho eso, o sea, personas que van con nosotros, uno va y dice, ya me aprendí el camino, después se arma su combo y se van, y por ahí se Y pierden. se pierden. Y suben los bomberos a rescatarlos, los bomberos me llaman a mí, Ok. a decirme, hay una persona perdida o una persona accidentada en tal parte y no hemos Llévenos. podido saber dónde Anda es. vos. Entonces por teléfono o radioteléfono, mira, ¿en qué parte están? Es muy complicado. Porque es muy difícil, ¿no? Estoy en el árbol de... Que tiene El como árbol una que tiene espiral, espiralcita piedra, aquí. ramas. Estoy aquí junto a un perro con la lengua afuera. ¿Qué ves desde ahí? ¿O en qué parte estás o qué? Y, usted está en tal parte, vea, no, sálgase ahí, vaya por acá. Y hablando ya de caminos ramales. O sea que ahora el Rambú sos vos. Sí, y también ayudo. Ahorita el año pasado tuvimos unos incidentes con unos enjambres de abejas que se asentaron en los caminos hacia una cascada muy importante que hay allá que se llama San Antonio. La llegada y salida de esa cascada es por unos abismos, unas cosas de loco. Yo a veces hasta les coloco cuerdas con nudos a los senderistas para que salgan de allá. Y en unos árboles a 3 metros de altura se asentaron unos nidos de abejas de estas africanizadas. La gente iba por allá caminando sola y cuando atacaban, para los lados, eso es una pared, para los lados no hay para dónde, para arriba, ¿quién corre? Oh. La gente lo que hacía era correr para abajo y salir Pero- rodando por unos abismos. Y llegar como Fracturas de mazorca. rodillas, de manos, clavículas, y vaya saque de allá. Gente con los bomberos de ese lugar. Ahora encontrábamos pacientes a las 3 de la tarde y terminábamos camillaje a las 11 de la noche. Una cosa de locos. Tremendo. Y si a uno le hacen esa vuelta, supongamos, pues, no es que me quiera ir yo a que me piquen las abejas, pero los bomberos le facturan a uno eso. O sea, que le llega a uno una factura, vea, No. rescate, camilla, No. 3 picaduras a 2 bomberos. No. Factura tanto. Por suerte no, pero sí. Ahí están perdiendo plata, Haciendo mucha parce. campaña, no, porque se supone que esa es la labor de ellos. No, Hasta pero desde, igual. desde bajar un gato de un árbol hasta... La labor de un médico es Algo el tan bienestar horrible. de uno, pero Y igual le le cobran. facturan. Sí, no. Y sucedió mucho el año pasado. Ya, pues, por fortuna se hizo, pues, como la extracción de los nidos. Estamos es como en el proceso de revisar, pues, otra vez de que no se hayan armado por ahí nuevas colonias. Ok. Mucho rambú. Eso le pasa mucho a rambú. ¿Y qué haces con un rambú? Tratar de mantenerlo muy cerca de uno, muy partícipe de cosas. Amordazado, con Sí. esposas. O sea, porque Chévere. si usted deja que un rambú se le salga de control, ese es el que le genera los accidentes a usted. El accidentado puede ser él o uno del grupo por culpa de él. Pues no aparece muy seguidos. Cuando eso es para descenso de cascadas, El yo primero. al rambú lo mando de primero o de segundo, pero me deshago de él rápido. Porque no me deja concentrar. Se Yo me aquí deshago. Y él está ahí. y él ahí revoloteando. No, pero No, eso es un peligro. Muchachos, que parezca un accidente. Sí. Bueno. Por allí están las abejas. Es como, madre, ¿por qué las mandamos? Amigo, tumbar? hazme el favor y me traes una cosita que hay en aquel árbol. Bueno, hasta aquí nuestro informe encubierto. Bueno, Gustavo, y ya vamos terminando y tenemos para vos una dinámica. Sí. Y esto es palabras ocultas. Oh my God. Yo te voy a ir dando unas situaciones. ¿Listo? Yo te voy a pedir que en 1 o 2 palabras tú escribas la respuesta a esa situación, ¿cierto? Sí. O lo que definiría esa situación. ¿Listo? El profesor Listo. te va a ir acompañando ahí. Y en algún momento, no la muestres, yo te voy a decir en qué momento volteas el tablerito y nos muestras. O sea, yo la voy cagando. Pero... Usted la va cagando. Ok, sí. sí, ¿Listo? como la vaca. Ok, empecemos fácil. ¿Qué palabra no quieres escuchar cuando estás catando un vino carísimo? O sea, imagínate que estás en una cata de vinos y estás catando un vino carísimo y alguien dice algo que tú no quieres escuchar. ¿Qué Ok. es eso que no quieres escuchar? Escribe grande para que lo podamos ver en cámara. ¿Es ¿Una palabra o una frase? O una palabra, una frase, lo que sea, que defina eso que te estoy diciendo.
Entonces, ¿qué palabra no quieres escuchar cuando catas un vino carísimo? Gustavo, mostrarnos a la cámara que está acá lo que escribiste. Y dice, sabe a agua. Obvio que quiere que sepa, ¿verdad? Ay, sabe como a uva. Ve, súper bueno, sabe como a uva. Y uno les dice, bueno, vamos a probar. O vamos a oler. ¿A qué huele? Y todos son, a uva. ¿A qué sabe? A uva. Y un vino no sabe ni huele a uva. Ok. O sea, eso es bonito. Bueno. Profesor, Que encarte con ese rambú. Ese rambú sí es Rambú. puta, parce. ¿qué dice? Se me cayó un diente en la botella. Soy un golpe. Así O sea, es que probaste así. O sea, ¿o qué? está tomando pique botella. No, fue a un amigo que le pasó. Ah, no, es Ay, una no. historia de la vida real. Le pasó. Tenía una prótesis, la prótesis se le cayó, él iba a servir el vino y se agachó y cayó el diente y vea, por una milésima de milímetro, por Cayó la la botella. botella. Y la había recién destapado. No. Estaba buscando las copas y ¡puf! El diente a la botella. Y la botella que la habían comprado entre todos costó 400. Yo le Creo dije, que él no. dijo, güey, madre, ¿por qué no entró ese diente? Un saludo, Andrés. O sea, que es un vino con endodoncia. Ese vinito se perdió, o sea, ese vinito se perdió. Ni para sangría sirvió ya. Llórelo. Bueno. Otra frase podría ser, con Coca-Cola mejora. Con la Uy, mejor. no. Ay, no. Yo tengo unas historias. Él sudó. Sudó cuando le dimos la Coca-Cola. La parió. Bueno, sigamos. Segunda pregunta. Cuando estás de excursión, ¿qué no quieres que te diga uno de tus excursionistas? Perfecto, Gustavo. Listo. Carta primera Me toca del apóstol explicarlo. Baco. A ver. Eso es lo Eso es lo que vamos a bajar. Pero era viendo la cascada, no los pantalones. ¿verdad? Sí, pero viendo la cascada. Oh, Esa es la explicación, viendo la cascada, ok. Sí, me pasa con algunos. Llegan. Y eso es la pena, Eso es lo que vamos a bajar. eso. Yo sí. Y a la mitad están llorando. cuando baja, ese es el que se esteta. O sea, ese es el que cae, el que lo hace todo mal. O el que le da el ataque de pánico a la mitad. No sé Sí. qué más. Y yo, sí, cuando lo vaya, yo, eso es lo que vamos a bajar. Ese es el Rambú. Sí, ese es también un tipo de ramo. Un tipo de Rambú. Podemos hablar de lo que piensas en esos momentos. Ah, yo no sufre. ¿Cuántas groserías le dices mentalmente a una persona de esas? Sí, no, pero pasa. Bueno. Profesor, Ah, sí. ¿qué no quieres escuchar? Parce, escucho como un zumbidito que se hace. Ay, bendito. Las abejas. Ah, Así como. Parce, ¿No oye, están oyendo ese zumbidito? escucha lo mismo que yo. y vos, no, frescos. Ah, eso es la cascada. Ah, unos cables eléctricos. Uy, qué Bueno. susto, parce. Tercera pregunta. ¿Con qué solucionarías una popó en medio de una excursión? Si que alguien te diga como, ay, me dio un apretón. Ay, don Baco. O sea, ¿cómo se lo soluciono yo a alguien o Sí. me lo soluciono yo? Estás en medio de la excursión yendo para la cascada y alguien te dice, ay, don Baco, tengo un apretón. Ok. Mostranos, Gustavo. Le busco. Ay, ay, Pringa, ay, ay, espringa, ay. muestra. Bringa. Ay, pero tan Hola, pero brusco. brusco. Ya no quiero ir a una excursión. ¿No? De pronto lo cogí a uno. ¿Y qué culpa tiene? Vea, límpiese con esa hoja de ahí. No, Eso pero es no, mejor pero- enterrar No, pero la si es un ofrenda. Rambo, Si se no la se- paso. Pero si es una abuelita que está... A un ¿te Rambo, imaginas? vea, coja esa, te pringamosa. Pero no, si uno tiene identificadas son las hojitas de gamuza buenas para limpiar Sí, colita. sí, las que se llevan Limpiar todo. Como colita. gamusita, Landita. esa es la- Las de gamusita. Sí, es como una gamusita suavecita, Todo tierno para limpiarle la colita. que no le haga Profesor. daño. Ok, profesor, ¿con qué la solucionaría? Dice, esta noche... No, está de noche. Ah, perdón, esta noche. Use la pañoleta. Usa la pañoleta. Oh, Uy. Y luego se seca la frente. No, ya la perdió. Ya. Ya la perdió. Bueno, y la última. Soñé que hacía canoeing, o ¿cómo se dice? Canyoning. Canoeing en una cascada de vino del The One, mientras escuchaba La Maldita Primavera. ¿Qué significa? Tan, tan. Ok. Gustavo, mostranos. Que me tomé una garrafa de anfitrión. Anfitrión. Ah, ¿Vino anfitrión es duro?
Ese anfitrión es un aperitivo de maracuyá, de naranja. Lo vendían en garrafas. El dolor de cabeza y la borrachera. Y era eso le echaban horrible. lecherita, Le echaban- Oh. No, eso le echaban es que mentas. mentas, Así, pastillas. esa era la Me- efectiva sí, cuando uno mentas. era adolescente y pobre Les O sea, y Chamberlain. quería emborracharse. la borrachera, la lagunada O sea- de este. era O muy- sea, todavía puedo hacerlo entonces. O sea que yo volví a mi adolescencia prácticamente. O sea, que no he salido de ella. Se tomaba una garrafa de estas y otra vez abuelita. No se vaya. Abuelita. No se vaya. Esta también sirve para hablar con los A ver. ancestros. A ver. Dice, los hermanos de mi ex. de mi ex volvieron al país. ¿Cómo my es God. eso? Explíquese, profesor. Así, imagínese, usted está haciendo cañón en una cascada del vino del de One. Ajá. Así como dijo usted ahorita. Pero es que ese vino no es bueno, es maluco. O sea, y además una cascada. Ah, la cascada. Y los hermanos de mi ex A usted saben lo dónde tomó vivo. por el otro lado. Me van a cascar, básicamente me van a cascar. papi. Van a cascar, van a Y va a ser cascar. muy maluco. Eso lo que significa, profesor, es que el subconsciente está pidiendo vacaciones. Ah, pero desde hace rato, parce. Desde hace rato. Yo necesito vacaciones. Perfecto. Y hasta aquí nuestras palabras ocultas. Bueno, Gustavo, vamos llegando al final. No sé si Vozenov tiene alguna otra pregunta. No, de pronto cuando estabas hablando de las copas me generó esa duda de por qué se usa una forma u otra, depende del vino que es. Solamente Resulta como con que esa duda. hay copas especiales para tomar vino blanco y copas especiales para tomar vino tinto. Que son las delgaditas largas. Esas son para champaña. Champán. Hermoso, para que se vea la espuma. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la marca de la copa, de la marca, en la caja te dice copa para vino tinto, copa para vino blanco. Si nos basamos en esa marca, la copa de vino blanco va a ser un poquito más bajita y un poquito más reducida, pero va a ser muy parecida a la de vino tinto. Y todo va, o sea, digamos que las copas de vino tinto van hechas de la mano de la física y de la química. Porque esa forma de campana que la empresa que diseñó la copa le dio no es gratuita. O sea, tiene la forma de la campana y el tamaño del aro tiene que ver con la forma en que se va a mover el vino adentro, ¿cierto? Primero que todo. Y la forma en que ese vino va a soltar esos aromas, y esos aromas se van a quedar atrapados en el aro de la copa. Eso se llama el efecto del anillo carbónico. Cuando usted está tomando vino y agita, que a mí me pasaba mucho, y el envidioso dice, "Uy, ¿usted qué se cree? Como mueve esa copa para que vean que está tomando vino." Sí, Para verle las piernas al vino. Estás tomando vino. Y resulta que usted agita el vino para que los aromas se volaticen y se quedan atrapados en el aro de la copa, forman como un campo invisible. Por eso cuando usted va a oler el vino, usted debe meter la nariz, rompe el campo y estallan las partículas. Si le vuelve a agitar, lo vuelve a sentir. Entonces, si servís un vino tinto en una de vino blanco, eso no va a generar... O sea, como las partículas del vino blanco y el vino tinto son diferentes, el efecto no se va a conseguir. Incluso hay copas... Ah, bueno, ahora, si sirves un vino tinto o un vino blanco en un vaso, en esto, ahí no vas a poder Pero conseguir no me nada. le diga esto al pocillo, él no tiene la culpa. A esa A vaina. esto. Esa vaina. Bueno, yo quiero... Ibas a decir algo, dilo. No, me lo imaginé a él siendo invitado por cualquier mortal a tomar vino. A y tomar vino. No, Yo pero... no me atrevería, No, la no, verdad. o sea, No, pero yo- me han pasado unas cosas... ¿Qué? Conocí una señora... No, pero no, es que... Conocí una señora, no voy a decir aquí nombres de nada, una señora, Dígale, Muchos saludos a por Andrea, allá, Andrea. Andrea. que tenían en la casa una licorera llena cava. de muy buenos vinos. Y yo pregunté, ¿quién toma vino aquí? Nadie. Ah, eso es para decoración. Esos vinos nos los regalan clientes. ¿Por qué a usted le gusta el vino? Yo, claro. Lléveselo. Entonces, tome. Yo aprovechaba cada vez que hacía visita y tomaba vino. Y Andrea me dijo, ay, no, esos vinos saben súper astringentes, súper amargos, eso es como dañado. Y Como yo, no, dañado. es que son así, son vinos secos. Ella me dijo, no, yo la verdad, una vez destapé una botella de esa marca, esa botella valía como 150.000 pesos en ese tiempo. Yo destapé una de esas, vea. Y cuando destapé eso, probé, uy, eso estaba amargo, horrible. ¿Yo qué hice? Boté eso. Ay, no. Yo, no me... Pero después una vecina me dijo que la solución era echarle azúcar morena. Ay, Muy Dios. bien. Entonces yo ahí sí cuando estaba aburrida cogía una La botellita de esas, creatividad. la echaba en una jarra, le echaba azúcar morena, la revolvía y me la tomaba y sabía muy rico. Muy bien. La Muy creatividad de la gente. Sí. Me estalló el campo. Estalló el campo. Me Profesor, estalló el bueno, última pregunta, profesor. Bueno, hay una discusión con... yo no soy experto como vos, obviamente. He sido aficionado. Las personas toman la copa con la mano así y con el cuello de la copa entre los dedos. Lo está tomando mal.
Ujú. No ¿Puedes se debe explicar tocar por la qué? copa. Espere, póngale cuidado, no va a decir su nombre, pero póngale cuidado a lo que le va a decir. Hágale. Por ejemplo, en las películas se ve mucho que a veces hay gente que hace eso. En una copa que parece de vino, pero ¿qué pasa? Que tiene el tallo de la copa es cortico. Esa sí se puede tomar así. ¿Qué se está tomando ese hombre? Se está tomando un coñac. coñac. Un coñac. Ujú. Un coñac, que incluso el coñac lo que hay que hacer es calentarlo para que la temperatura incluso le libere los aromas. En el vino, si vos Pero se calienta con la temperatura de la mano. mano. La Ajá. temperatura corporal. Si vos coges un vino al que le bajaste la temperatura a 16 grados para que los aromas y los sabores se volaticen y sean más espectaculares, y después le metes la mano, automáticamente lo estás calentando con tu mano, lo que estás haciendo es dañar el efecto que querías conseguir. Por eso las copas de vino tienen un tallo largo para que usted las coja del tallo y lo agite siempre el tallo. Nunca hacerle esto porque lo vas a calentar con la temperatura de la mano. Vio que no soy Perfecto, tan bobo. profesor. Perfecto. En carrera larga y desquite me carrera demoré larga y 15 años para esto. La tenías La guardada. tenía guardada 15 años. En tu pero- cara. En tu cara. Andrés, en tu cara. Muchas Bueno, gracias. Gustavo, muchas gracias. Redes sociales. Baco Music, que es pues mi página pues de Instagram, como donde manejo todo el tema mío pues como de música, ¿cierto? De eventos. Y @charcusi, así como suena con doble Z, Charcusi y normal, Y todo en Instagram. sí. Y Charcusi es mi empresa de turismo de naturaleza y aventura en Giardota. El bar ya no está. El bar lo tuve 6 años y luego lo vendí porque ya Ok. me mamé de trasnochar y de tanta Ok. lujuria nocturna. Entonces, Baco Music y Charcusi. Y Charcusi. Por aquí están Baco saliendo las páginas. Lujuria nocturna. Para que vayan allá ¿Por y, qué no hablamos de eso? y sigan. qué? ¿Aquí de qué? De la lujuria nocturna. Será para otro capítulo. Otro capítulo. Otro capítulo. Traemos vinito. Por ahora, profesor, haga su gracia. Ya saben, si les gusta el contenido, apóyennos con su like, haciéndole clic a este botoncito que tiene un pulgar hacia arriba. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que cada que tengamos un contenido nuevo les notifique y no se pierdan ni un segundo de este maravilloso podcast. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, para que vayan allá, le den suscribirse, le den seguir y sumarse a esta comunidad de Agente Cactus. OnlyFans Y no hay. OnlyFans, oh. No hay, OnlyFans. no hay. ¿También tiene? Tenemos OnlyFans, pero de barrigas. Y recuerden que este episodio completo es fragmentado en pequeños trozos para que lo consuman de a poco y se antojen de verlo completo. No olvides su me gusteada. Gracias por acompañarnos en sus celulares, computadores, allá en casa, en el trabajo, en el baño. Y a nuestro invitado de hoy, muchas gracias. Gracias. Gustavo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, habernos contado de vino. Yo aprendí mucho, sigo igual de bruto, pero aprendí mucho de todo lo que dijiste. Me quedo con el Garnacha Hernández, la Garnacha Garnacha Hernández, Goicoechea. el jugador de fútbol, Nos vamos con tareas. Y el rambú picado. y el Rambú picado. Así que, profesor, muchas gracias por haber estado. No, gracias a ti, profesor, gracias a nuestro invitado, muchas gracias por tanta información y Gracias, por profe. compartir. Gracias a ustedes por haber estado. A ustedes, muchísimas gracias. Y a ustedes que estuvieron ahí con nosotros, gracias por haber estado en este programa. Creo que esto no se lo hemos dicho y lo vamos a corchar porque no se lo dijimos. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver. Vamos a ponerlo a ¿Qué, prueba. qué tan cierto es que se vio los por haber, capítulos? sí, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Agente Cactus, el podcast más humano, absurdo e impensable del internet, donde hablamos de todo Menos de cap. menos de cactus. Sí, señor. Ese sí, Nos vemos la próxima. Chao, chao, gracias. Eso es que ya tomó vino. Ya tomo Él tomó vino antes de traer. seguro con la garnacha. Con la-